En enero estuvo en Colombia uno de los hombres más altos del mundo. Es ucraniano y mide 2 metros 40 centímetros. Trabaja en un circo. No cabe en las camas de los hoteles, no utiliza el transporte público y reconoce que siempre rompe las duchas. El amor lo conquistó en estas tierras. Está casado con una colombiana que mide 80 centímetros menos que él. Insólito descuido médico en Ciudad de México. Los especialistas dejaron caer un corazón que iba a ser trasplantado. Cuando transportaban el órgano hacia un hospital, uno de los médicos tropezó y el contenedor y el corazón terminaron en el piso. Por suerte el órgano no se dañó y la operación fue un éxito. Espectáculo marino en las costas de California, Estados Unidos. En marzo pasado, cerca de 2.000 delfines saltaron de forma simultánea alrededor de una embarcación. La estampida marina suscitó la atención de decenas de navegantes. 140 heridos dejó la explosión de varios globos de helio en la capital de Armenia, en Asia. El accidente ocurrió en la plaza central de la ciudad durante una reunión política a la que asistieron cientos de personas. Las autoridades informaron que la posible causa del accidente estuvo relacionada con algunos cigarrillos encendidos durante el evento. Una cámara de seguridad captó la peligrosa aventura de un niño de 2 años en China. Montado en un triciclo, el menor atravesó una concurrida avenida. Varios vehículos realizaron maniobras para esquivar al pequeño, que provocó un gran trancón. Por fortuna, el niño logró llegar al andén sano y salvo. Un policía de tránsito lo encontró y lo llevó a su casa. Increíble tornado de fuego en Australia. Un turista grabó las impresionantes imágenes del fenómeno conocido como fuego del diablo, provocado por calor extremo y fuertes vientos. Testigos aseguran que el tornado tardó al menos 40 minutos. Boyacá fue uno de los departamentos más golpeados por la temporada de lluvias. Las autoridades reportan 6 personas muertas y 4 desaparecidas. Tunja estuvo sin agua, Moniquirá inundada y 123 municipios en máxima alerta. Y en el valle de Ubaté, en Cundinamarca, más de 1.000 hectáreas quedaron anegadas. Fue muy grave la emergencia por los arroyos en Barranquilla este año. Aquí les tenemos apenas una muestra. Los pasajeros de un bus tuvieron que salir por las ventanas para escapar de las peligrosas corrientes. Estas imágenes se volvieron frecuentes en la capital del Atlántico. Cada vez que llueve en Barranquilla, los arroyos se forman en segundos. Las turbulentas aguas no dan tiempo para protegerse de la corriente que arrasa con todo a su paso. Un bus escolar con niños a bordo decide quedarse quieto. Otros se resignan a ver pasar sus vehículos como barcos de papel en medio del arroyo de la 76. Un video de la Dijín mostró cómo una mujer sorprendida por la policía durante un allanamiento decidió comerse lo que al parecer era una prueba. Mientras el investigador revisaba otros documentos, la presunta implicada tragó una hoja de su agenda personal en la que, según las autoridades, tendría información de sus nexos con el narcotraficante alias El Loco Barrera. Y un hombre golpeó con una torta a la expresidenta de Suiza, Michelle Calmy-Rey. La exmandataria fue agredida por un ex empleado del Banco Cantonal de Ginebra. El atacante acusó a Calmy-Rey de llevar a la entidad a la quiebra en el año 2000. Caída real. El rey de España tuvo que sumarle este año un tropezón a los escándalos de infidelidades y a la polémica por cacería en África. El monarca español sufrió esta aparatosa caída durante una visita al Ministerio de Defensa. Sufrió un fuerte golpe en la nariz y el mentón. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, resultó contagiado por la onda pop. Realizó el singular paso equino del rapero surcoreano Psy, quien llegó a la sede de la ONU. El diplomático bromeó con el artista diciéndole que ya no se siente el surcoreano más famoso del mundo por cuenta de la popularidad de la estrella. Un niño de 4 años en Venezuela rompió en llanto.
cuando su tío le contó que Hugo Chávez le ganó las elecciones a Enrique Capriles. Ganó Chávez. Ganó Capriles. No, ganó Chávez. Ganó Capriles, tío. ¿En serio? Ganó Chávez. Ganó Chávez, mi amor. Una energúmena conductora en Medellín, molesta porque un taxista no le abría paso en una vía, decidió embestir en repetidas ocasiones al vehículo de transporte público. Finalmente lo quitó de su camino. La conductora huyó y no logró ser detenida por las autoridades. Mi mierda, ya paga. Stop. This is really happening. I can't believe it. Una mujer de 74 años estuvo varias horas colgando de un balcón en Ucrania. Mientras rociaba las plantas, resbaló y cayó con tan buena suerte que su falda se enredó en el 8º piso. Durante varios minutos trató de pedir ayuda. Uno de los vecinos la vio y llamó al servicio de emergencias. La mujer no se movía para evitar que el vestido se rascara. Los bomberos desplegaron un gigantesco operativo para rescatarla. Este año las cámaras también dejaron el registro de un aberrante maltrato animal. La policía ofreció una millonaria recompensa por información para ubicar a 3 personas que quedaron registradas en video cuando golpeaban brutalmente a un caballo en una calle de Bogotá. En las imágenes se ve que los agresores le pegan al equino hasta dejarlo tendido en el piso. Un video que apareció en internet puso en evidencia otro grave de caso de maltrato animal. El perro se llama Largo, de apodo Garra, a mi orden. Un grupo de soldados en Huila practicó tiro al blanco con un perro. El animal, que quedó herido, también fue golpeado brutalmente. El ejército reconoció el hecho. Muy bien, hacemos una pausa. Pero ya regresamos con este especial, las imágenes más impactantes de este año 2012. El comienzo de la competencia automovilística más dura del planeta, el Rally Dakar Argentina-Chile-Perú 2012 fue trágico. El piloto Jorge Martínez Boero falleció en un fatal accidente en su moto. Tras la aparatosa caída, el argentino no resistió el fuerte traumatismo en su pecho. Después de 6 paros cardiorrespiratorios seguidos y muy cerca de donde el día anterior solo se despachaba alegría en la presentación, murió en un hospital del Mar del Plata. Tenía 38 años. Otro accidente ocurrió en febrero en una pista del Caribe. A más de 150 kilómetros por hora, este vehículo chocó contra una barrera de protección en el Autódromo Juan da Costa Atlántico durante una competencia de cuarto de milla. A pesar de la gravedad del accidente, el piloto se salvó. Dios mío, por Dios. Un paracaidista que descendía a 193 kilómetros por hora se estrelló contra una montaña. El hecho ocurrió en Sudáfrica. Jeff Corliss, conocido como el hombre pájaro, no abrió a tiempo el paracaídas y chocó contra las rocas. Con las piernas fracturadas, el acróbata famoso por sus peligrosos saltos fue trasladado a una clínica de donde salió 2 horas después. Tragedia en un estadio de Egipto ocurrió a comienzos de febrero pasado. Un violento choque entre hinchas rivales dejó 80 muertos y cerca de 1000 heridos. Una de las barras arrinconó a decenas de aficionados del otro equipo y los atacó con piedras y botellas. Noticias RCN llegó al lugar donde cayó la aeronave de combate de la Fuerza Aérea que se estrelló contra una montaña a pocos kilómetros de Jambaló, Cauca, en julio pasado. Gran parte del fuselaje quedó destruido. En medio de las latas quedó un paracaídas y el cuerpo de uno de los tripulantes. El fuerte olor a combustible y el temor por la posible presencia de minas hicieron más tenso el ambiente en la zona del siniestro. 18 heridos dejó un grave accidente ocurrido a finales de octubre en el sistema Transmilenio. La emergencia se registró en la autopista norte con calle 132. Tras el impacto entre 2 buses, uno de los articulados se partió en 2.
Un camarógrafo aficionado grabó la impresionante caída de un camión a un abismo en la vía que conduce de la población de Armenia con Mantequilla a Medellín. El mal estado de la vía provocó el accidente del automotor que quedó al borde del abismo. Varios conductores intentaron ayudar para que el vehículo no cayera, pero las cuerdas con que lo alaban se rompieron. El conductor milagrosamente logró saltar. Una cámara de seguridad captó un insólito accidente en el sur de Bogotá. Tras invadir la ciclorruta y arrasar varios árboles y un poste de energía, una buseta de servicio público se estrelló de frente contra una vivienda. En las imágenes se observa cómo varios ocupantes bajan con botellas y los momentos de pánico que vivió la comunidad mientras desalojaban la vivienda destruida y rescataban al conductor herido. ...27 personas muertas y 14 heridas, algunas de gravedad, dejó el pavoroso accidente de un bus que iba de Bogotá a Cali hace 15 días. El vehículo se quedó sin frenos. Ante la emergencia, el conductor decidió lanzar el bus contra un barranco. Los 45 pasajeros se dieron cuenta de lo que estaba pasando. El grave accidente se presentó cerca de Fusagasugá. Noticias RCN llegó al lugar del accidente y captó impresionantes imágenes. El Ministerio de Transporte dijo que la empresa y el conductor tenían delicados antecedentes. La explosión de pólvora almacenada ilegalmente en un centro comercial de Cali provocó pánico y caos el 7 de diciembre pasado. Policías, bomberos y la comunidad trabajaron juntos para extinguir el incendio provocado por el estallido de la pólvora que se encontraba almacenada de manera ilegal en una bodega. Las llamas consumieron 10 locales comerciales. Las autoridades encontraron en el lugar más de 2 toneladas de fuegos artificiales escondidos en otros locales. 2 policías fueron salvajemente agredidos por decenas de jóvenes en un sector popular de Pereira. Un camarógrafo aficionado grabó la terrible agresión. Los uniformados adelantaban una inspección rutinaria cuando fueron atacados. Solo la presencia de más uniformados evitó que la golpiza continuara. Un tren sin frenos causó una de las peores tragedias de la historia ferroviaria de Argentina al chocar contra una congestionada estación ferroviaria en Buenos Aires. 49 personas murieron y 675 entre pasajeros y usuarios que esperaban el metro resultaron heridos. Cientos de personas quedaron atrapadas en los primeros vagones. Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que la locomotora se estrelló contra el andén de la estación 11. En medio de los hierros retorcidos se escuchaban los gritos de dolor y desesperación. Un video puso en evidencia el difícil problema del matoneo en los colegios del país. Mientras estas 2 jóvenes estudiantes de un colegio de Valle del Cauca se atacan, sus compañeros de estudio alientan las agresiones en vez de frenarlas. Lamentablemente, esta clase de violencia en los colegios se ha vuelto común. Un puente peatonal en mal estado estuvo a punto de ocasionar una tragedia en el sur de Bogotá. Un habitante de Ciudad Bolívar que intentaba pasarlo en su caballo cayó al vacío junto con el animal. El accidente y el mal estado de la estructura quedaron grabados en este video. Impresionante video de maltrato a una joven. La conmovedora imagen fue lograda por habitantes de un municipio en Cesar. Una joven permanece encadenada en la puerta de su casa, desnuda y en condiciones infrahumanas. Al parecer, el carcelero es su propio hermano, quien además la tendría sometida a un maltrato psicológico en medio de una disputa por una herencia. La denuncia la hizo el Cazanoticias de RCN. Increíble. 145 esquiadores acuáticos en Australia rompieron una nueva marca mundial. Recorrieron 1.600 metros impulsados por la misma lancha. Los arriesgados deportistas se congregaron en la bahía de Macquarie, en Tasmania, donde hace 2 años un grupo de jóvenes intentó la misma hazaña. El 9 de mayo, Falcao García se convirtió en el primer jugador en ganar 2 veces consecutivas la Europa League con 2 equipos diferentes, convertido en el goleador del torneo y marcando goles en la final. Con un 3-0 despachó al Atlético Bilbao. El colombiano marcó 2 y logró su segundo título en 3 años con 2 formaciones diferentes. La celebración por la hazaña de Falcao fue apoteósica y grandes los elogios de la prensa europea. Bien por Falcao. Rigoberto Urán inició la histórica actuación de nuestros deportistas olímpicos en Londres. Hombre, un abrazo, que yo sé que es el abrazo que quieren darme todos los colombianos.
¿Nos deja darle un abrazo a usted por su medalla de plata en nombre de todos los colombianos? En la primera jornada se colgó la de plata en ruta. Luego vinieron Oscar Figueroa con plata en pesas. La judoka Yuri Alvear conquistó la tercera presea. En el último intento, Catherine Ibargüen reconquistó la medalla de plata en el salto triple. Oscar Muñoz, un tecondista de 19 años, nos dio otra sorpresa vestida de bronce. La luchadora caleña Jacqueline Rentería alcanzó su segundo bronce olímpico. Y el 10 de agosto, el bicicrosista Carlos Mario Oquendo consiguió el bronce. El mismo día, una joven paisa de 20 años, Mariana Pajón, paralizó a Colombia con la segunda medalla olímpica de oro. Por segunda vez en la historia olímpica, el himno colombiano estremeció los Juegos. 2012 fue el año del retorno de la gloria para los equipos de fútbol de Bogotá. Santa Fe y Millonarios se coronaron campeones de la Liga Postobón. La larga espera, la emoción, los rostros de la angustia y al final de la alegría de una nueva estrella quedaron registrados en emocionantes imágenes captadas por las cámaras de Noticias RCN. En julio se desató una gran polémica en Paraguay por ese video en el que aparece el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, con el alto mando militar antes de que se conociera la destitución del presidente Fernando Lugo. Según el nuevo gobierno, Maduro promovía una sublevación contra la decisión del Congreso paraguayo de sacar a Lugo. Un video grabado con un teléfono celular registró los últimos minutos del embajador estadounidense asesinado en Libia. Fue grabado por un hombre que intentó ayudar a Christopher Stevens en el consulado en Benghazi. En las imágenes se ve como varias personas buscan desesperadamente sacar al diplomático de la sede atacada. Para investigadores, el video prueba que el embajador murió por la inhalación de humo. Momentos de gran tensión vivió Nueva York el 29 de octubre con el paso del poderoso huracán Sandy por la costa este de Estados Unidos, que contó con el completo cubrimiento de Noticias RCN. Los vientos provocados por Sandy, denominado la tormenta perfecta, alcanzaron 150 kilómetros por hora. Millones de personas quedaron sin luz y por lo menos 10.000 vuelos fueron cancelados. Además de la poderosa destrucción material que superó los 20.000 millones de dólares, el saldo trágico fue de 40 personas muertas. A mediados de enero, una tragedia en el Mediterráneo trajo el recuerdo del Titanic. Un lujoso crucero con más de 4.000 personas a bordo encalló y naufragó cerca de las costas de la isla italiana de Giglio. 32 muertos y decenas de heridos y desaparecidos. En la lista de ocupantes figuraban 10 colombianos que, según los primeros reportes, estaban a salvo. El buque, llamado Costa Concordia, acababa de zarpar y se preparaba para la primera cena cuando se sintió un fuerte impacto y hubo un apagón momentáneo. De ahí en adelante todo fue caos. Varios pasajeros grabaron con sus teléfonos celulares los dramáticos momentos. El capitán fue acusado de abandonar el barco. Una cámara de Noticias RCN captó los últimos instantes de vida del mayor del ejército Dixon Castrillón, que murió en el Cauca, alcanzado por una bomba lanzada por guerrilleros de las FARC. Desde un tanque de guerra, el oficial de 35 años de edad dirigía a las tropas que combatían a los subversivos que incursionaban en la localidad de El Palo. Allí alertó a los periodistas y habitantes de la zona sobre el fuego indiscriminado lanzado desde la zona montañosa. Mire, la corrección debe ser unos 200 metros más, L. Luego, el militar se alejó hacia el sitio del combate y segundos después se oyó una explosión. El oficial y 2 de sus hombres murieron instantáneamente. Y más sobre las increíbles cosas que ocurren en el Transmilenio. Ese transeúnte cayó a un hueco en un puente peatonal de la estación de Palo Quemao que estaba remendado con tablas. Permaneció 10 minutos en esa peligrosa trampa. Él mismo llamó a los bomberos para que lo auxiliaran. Impresionante robo a un concesionario de carros en Bogotá. 10 ladrones se metieron al establecimiento, abrieron huecos y lanzaron la caja fuerte por una ventana. Los delincuentes llegaron vestidos de operarios de una compañía de celulares. Permanecieron 2 horas hasta que saquearon el lugar. El celador descubrió el robo y pidió ayuda a 2 hombres, con tan mala suerte que eran los ladrones. La histórica visita del Papa Benedicto XVI a América, que contó con el cubrimiento especial de Noticias RCN. El pontífice llegó primero a León, la capital del estado de Guanajuato, en México, donde fue recibido por miles de fieles. El pontífice visitó ese país en momentos de mayor agitación por la violencia y el narcotráfico. Luego arribó a Cuba, donde fue recibido por el presidente Raúl Castro en Santiago.
Benedicto XVI ofició una misa en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre. Durante la ceremonia, un disidente burló la seguridad e intentó llegar al altar. El máximo jerarca de la Iglesia Católica también ofició una misa en la Plaza de la Revolución y se reunió con Fidel Castro. A finales de mayo, la cadena venezolana Telesur dio a conocer la primera prueba de vida del reportero francés Roméo Langlois. Secuestrado un mes atrás por las FARC, se le podía ver bien de salud, aunque había sido herido en un hombro en el momento del controvertido operativo del ejército en el que él lució prendas militares, hecho que ocasionó una fuerte controversia, incluso hasta después de su liberación, luego de 32 días. Noticias RCN obtuvo en exclusiva los videos de seguridad de la registraduría en los que aparecen los agentes de la Dijín que se llevaron los discos duros con el censo electoral, un archivo con identidades y datos personales de 31 millones de colombianos. El hecho generó una fuerte polémica entre las autoridades. Los investigadores sacaron los equipos de la entidad y regresaron con el segundo de los discos 4 días después. Llevaban la orden de un fiscal que investigaba el fraude electoral en Valle del Cauca. 2012 no fue un año tranquilo para algunos periodistas que fueron víctimas de agresiones por parte de la policía. Me sacó hasta el separador, me tiró al piso, me dobló el brazo y se me montó encima, me dejó totalmente inmovilizada. ¡Suéltala! Cuando ocurría un accidente en el sistema Transmilenio, un policía golpeó a una fotógrafa del diario El Tiempo. El comandante de la institución en Bogotá pidió perdón. Y un equipo de noticias RCN resultó agredido durante los fuertes enfrentamientos entre la policía, padres de familia y estudiantes que protestaban por el cierre de varios colegios en el sur de Bogotá. Noticias RCN llegó a la frontera entre Gaza y Egipto para el cubrimiento del conflicto armado que enfrenta a israelíes y palestinos. Nuestra enviada especial, Nuria Atezón, registró la caída de una bomba. A pesar del peligro, la reportera continuó su labor. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos a este lado de la frontera de Gaza, nos encontramos en el Rafah egipcio, a escasos 50... Brutal ejecución de supuestos traidores por parte de integrantes de Hamás. 6 palestinos fueron asesinados por milicianos del grupo islamista por considerar que colaboraban con Israel. Un camarógrafo aficionado grabó a un hombre con camiseta y descalzo atado al parachoques trasero de una motocicleta cuando era arrastrado por las calles de un barrio en el norte de Gaza. Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, no estaba muerto, estaba de parranda. El jefe de la banda criminal de los surabeños se hizo pasar por muerto, pero la policía lo capturó a comienzos de julio en plena fiesta de matrimonio en un lugar paradisíaco del Caribe colombiano. La fiesta estaba programada para una semana. La ostentación de la mafia quedó en evidencia en el video de la operación de captura del extraditable. La fiesta era amenizada por 11 grupos vallenatos y de reggaetón. En las imágenes, alias Fritanga está borracho y sin camisa. Cuando llega el grupo de asalto, abraza a su esposa y se despide de ella, así como de los invitados que lo aplauden cuando sale rodeado de la fuerza élite de la Armada y la policía. Amigo y seguiré siendo el amigo forever. Vamos. El 2 de abril se produjo el emotivo retorno a la libertad de los últimos 10 militares y policías que estaban en poder de las FARC. El país lo interpretó como el fin de una larga historia del secuestro en Colombia. Retornaron a la libertad a bordo de un helicóptero de la misión humanitaria integrada por colombianos y colombianas por la paz, la Cruz Roja Internacional y los gobiernos de Brasil y Colombia. Los 10 uniformados llegaron en horas de la tarde al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Allí se produjo el primer reencuentro con sus familiares que, aunque rápido, fue muy cálido. Luego fueron recibidos en una conmovedora ceremonia en Bogotá. Cartagena lució más protegida que nunca durante varios días a mediados de abril a propósito de la Cumbre de las Américas que recibió a más de 30 jefes de Estado. Entre ellos el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo cuerpo de seguridad resultó envuelto en un mega escándalo por la presencia de trabajadoras sexuales en el hotel donde se alojaron varios de sus integrantes. Decenas de agentes del Servicio Secreto estadounidense recorrieron previamente las calles de La Heroica como parte de la avanzada. Expertos francotiradores y buzos de la Armada fueron apostados en puntos clave de la ciudad. Un gran susto se llevó el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras el pasado 1 de noviembre.
Ocurrió al mediodía cuando Vargas viajaba en un helicóptero de la policía que intentó despegar de la cancha de fútbol del municipio de Sandoná, Nariño. Los fuertes vientos impidieron que el piloto despegara y empujaron la cola del aparato hacia las viviendas ubicadas en los alrededores del escenario deportivo. La pericia del piloto evitó una tragedia. El 9 de marzo pasará a la historia de Bogotá como un día de caos y destrucción. Ese día ocurrieron los más graves ataques al sistema Transmilenio. La ciudad vivió una dramática jornada. Desde la mañana, decenas de estudiantes menores de edad y gente del común bloquearon varias estaciones y en la tarde causaron graves daños en los paraderos de las calles 45 y 72 con Avenida Caracas. Hubo decenas de detenidos. Varios jóvenes fueron judicializados por vandalismo. El alcalde Petro denunció una mano negra detrás de estos vergonzosos hechos. Durante una semana, varias cámaras de seguridad siguieron los pasos de una banda de ladrones que hacía de las suyas en un congestionado lugar del occidente de Bogotá. Noticias RCN obtuvo los videos que muestran la manera como los delincuentes identificaban a sus víctimas, las seguían, las acorralaban y luego les robaban sus pertenencias. Pese a estas imágenes y al trabajo de la policía, que procedió a capturar a los integrantes de la red, la justicia dejó libres a los implicados. 2 de los sospechosos tenían procesos vigentes por asesinato. Son también impresionantes las imágenes obtenidas por Noticias RCN de una tenebrosa banda de asaltantes que operaba a plena luz del día en el centro de Bogotá. Al menos 20 personas integran la red, entre ellas algunas mujeres. Como si se tratara de una cacería, acercan a sus víctimas y las amenazan con cuchillos para quitarles sus pertenencias. Durante una semana, cámaras de seguridad siguieron a la banda. Los atracos registrados son escalofriantes. 5 integrantes de la banda criminal fueron detenidos por la policía. Un sorprendente video reveló cómo el senador Eduardo Carlos Merlano trató de evadir a las autoridades en un retén de tránsito en el Atlántico. 50.000 votos, 50.000 personas votaron por mí. El senador, quien iba conduciendo sin licencia en la madrugada, se negó a practicarse la prueba de alcoholemia, argumentando que tenía 50.000 votos y que era congresista. Luego del escándalo, la Procuraduría lo investigó por tráfico de influencias con base en el testimonio de 11 policías y decretó su muerte política. El atentado contra el exministro Fernando Londoño sacudió el 15 de mayo a Bogotá y dejó al descubierto una nueva y letal modalidad que el grupo terrorista ETA usó durante años. Una bomba Lapa que los delincuentes adhieren a su objetivo fue puesta en la camioneta en la que se desplazaba el exministro Londoño. El exfuncionario resultó herido, su conductor y uno de sus escoltas murieron. Decenas de personas sufrieron lesiones por impacto y varios carros que transitaban por la calle 74 con Avenida Caracas, en el norte de la capital, resultaron afectados. La situación generada por la presencia de la fuerza pública en el norte del Cauca, donde repelía los recurrentes ataques de la guerrilla, llegó a su máxima tensión en julio pasado. Miles de indígenas llegaron hasta el Cerro Berlín, en Toribío, para forzar la salida de los militares acantonados. Varias cámaras captaron las agresiones a las que fueron sometidos los uniformados. Los nativos enfurecidos los empujaron, les quitaron bultos de comida y los increparon para que abandonaran la zona. El gobierno siempre fue claro en que no cedería un solo centímetro en el retiro de la fuerza pública. El vicepresidente Angelino Garzón reapareció el último domingo de julio en Bogotá tras un prolongado periodo de ausencia pública por su complicado estado de salud. Asistió a la misa del Milagroso de Buga en el barrio La Soledad para orar por su recuperación. Aunque lucía delgado, estaba visiblemente recuperado. Llegó al templo con algunos asistentes y paramédicos y permaneció de pie durante la misa de Acción de Gracias. Fue la primera imagen pública del vicepresidente luego de sufrir una delicada isquemia cerebral que lo tuvo en coma por una semana. Su enfermedad desató una dura polémica sobre el cargo de la vicepresidencia. Una imagen del presidente Juan Manuel Santos en la Fundación Santa Fe resume el episodio que vivió el país por cuenta del cáncer de próstata. El mandatario hizo su primera aparición pública después de que le extrajeron la glándula prostática. De una de las ventanas de la Fundación Santa Fe, el jefe de Estado aseguró que se sentía bien. Al cabo de 2 días salió caminando por sus propios medios, aunque con algunas molestias evidentes. El 18 de octubre de 2012 fue un día histórico para el país.
Aunque con discursos completamente opuestos, el gobierno y las FARC volvieron a la mesa después de muchos años en un nuevo intento por conseguir la paz. Este video, grabado minutos antes del comienzo de la segunda fase del proceso, muestra por primera vez reunidos a los negociadores. Se ven sentados en la mesa con los garantes internacionales. Los diálogos se trasladaron luego a Cuba. Por la profunda decepción que generó en el país, los sentimientos de tristeza y dolor, de patria y por la posible injusticia jurídica que representó el fallo de La Haya, que nos quitó una importante porción de mar en el archipiélago de San Andrés, el nuevo mapa mutilado de Colombia es para Noticias RCN la imagen del año. El nuevo límite marítimo que trazó a partir del 19 de noviembre la Corte Internacional de Justicia de La Haya entre Nicaragua y Colombia cambió bruscamente el mapa en el Mar Caribe. Nuestra vista está fija ahora en los cayos Serrana y Quitasueño, pues aunque siguen siendo colombianos, quedaron enclavados en el mar de Nicaragua. Así luce ahora el territorio nacional del Caribe con 75.000 kilómetros menos de mar. Muy bien, hasta aquí este especial de las imágenes de fin de año. Esperen nuestro especial de Inocentes el próximo viernes 28 de diciembre. Buenas noches.